¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Teología Influencer. Hemos estado hablando sobre el qué y el cómo de la hermenéutica. También hablamos sobre la diferencia entre exégesis y eisegesis y también sobre el método inductivo justamente en el episodio pasado. Pero hoy me gustaría que diéramos un pasito más atrás y pues miremos el panorama completo. Me gustaría que pensaras en la Biblia no solamente como un libro, sino como una conversación con el Señor a lo largo de la historia. Y pues a veces es una historia compleja. Y bueno, para honrar precisamente la palabra de Dios, tenemos en nuestras manos pues muchas herramientas, muchas estrategias que nos da la hermenéutica. Y me gustaría que comenzáramos con un poco de historia. Y nuestra historia precisamente comienza en un momento devastador para el pueblo de Israel, un momento de exilio en Babilonia. Imagínate a una gran nación que ha perdido su casa, ha perdido su templo, ha perdido el centro pues de su fe. Después de años de desobediencia, años de rebelión en contra de la palabra de Dios, todo eso culminó en un juicio terrible permitido por Dios para el pueblo de Israel. Pero aún en medio de esa catástrofe surge una gran pregunta: ¿por qué sucedió todo esto? Y la respuesta fue clara: porque el pueblo de Israel había olvidado y había desobedecido la ley de Dios. Y pues este problema nacional fue la chispa que encendió pues un nuevo fervor en el corazón del pueblo. El pueblo se dio cuenta de que no podían ellos depender de un templo físico, sino tenían en el corazón pues la disposición, ¿verdad?, de obedecer a la ley de Dios. Y por eso el enfoque cambió del rito, de la costumbre, de lo religioso al texto, y se convirtió en algo vital, algo importante, no solamente tener la ley, sino también entenderla, también vivirla, ¿verdad?, en el corazón de ellos. Y ahí es donde entra en escena figuras como Esdras, el sacerdote escriba que como vimos en el episodio anterior se dedicó a estudiar, se dedicó a practicar y a enseñar la ley. Los escribas eran los copistas de la Biblia y su trabajo era increíblemente sagrado, increíblemente meticuloso, cuidadoso, dedicado, no solamente porque ellos transcribían el texto, sino porque lo que contaban pues era toda la historia del pueblo del Señor, todo lo que vivían, todas sus anécdotas, todas sus vivencias, desde las palabras hasta las letras. Y para asegurarse de que no hubiera ni un solo error, pues estaban ellos, porque un solo error en una copia pues significaba que tenían que empezar desde cero, imagínate. Y esta devoción que tenían estos escribas pues nos legó un texto increíblemente fiel a lo largo de la historia, a través de los siglos. La interpretación que se desarrolló en ese periodo, precisamente conocido como el Midrash, pues era un método para explorar el texto a fondo, a profundidad, preguntándose por qué, preguntándose cómo, para poder aplicar la ley a la vida cotidiana del pueblo de Israel. Esto era una forma de asegurarse precisamente de que la palabra no solamente viviera en pergaminos, ¿verdad?, sino que viviera en el corazón del pueblo. Y bueno, el siguiente capítulo de nuestra historia comienza con la persona más importante de todas, Jesús. Los escritos del Nuevo Testamento tenían la misma herencia judía, pero ahora ellos leían el Antiguo Testamento a través pues de una lente completamente nueva, ya con Jesús, el Mesías prometido. Y para ellos la historia del Antiguo Testamento no era nomás un recuento del pasado de Israel. Cada profecía, cada símbolo, cada sacrificio, todo apuntaba a un cumplimiento final, a un cumplimiento glorioso en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Cuando Mateo cita al profeta Oseas ahí en el capítulo 2, versículo 15, él dice: de Egipto, dice, llamé a mi hijo. No está diciendo que Jesús sea el único cumplimiento, sino que el exilio de Jesús a Egipto y su regreso, pues eran como un eco, como un patrón divino que se hacía perfecto en él. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un escriba fariseo de primera clase, él cambió su manera de interpretar la escritura de una manera radical. Antes él se enfocaba en la ley para salvación, pero después de que se encuentra con Cristo, él vio la verdadera justicia, esa que no venía de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo utilizó pasajes del Antiguo Testamento, así como Habacuc 2:4, que dice: el justo por la fe vivirá.
Y esto lo hizo para demostrar que la salvación por gracia pues era el plan de Dios desde el inicio, desde el principio, que estaba disponible y que ahora no solamente era para Israel, sino para todas las naciones. Y bueno, pues una vez que el evangelio se esparció por todo el mundo, en Grecia, en Roma, la interpretación se enfrentó a un nuevo problema, a un nuevo desafío. Hubo en aquel entonces dos escuelas de pensamiento importantes que surgieron, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Y te explico cuál es la diferencia. La escuela de Antioquía se centró más que nada en la interpretación literal, en la interpretación histórica, en la interpretación gramática. Su pregunta clave de ellos era: ¿qué hizo el autor? ¿Qué es lo que quiso decir en ese momento que estaba escribiendo el texto? Eso es lo que decía la escuela de Antioquía. Ellos creían que el significado más importante era precisamente el que estaba en la superficie del texto. Y la escuela de Alejandría, por el contrario, tenían un enfoque un poquito más alegórico. Era influenciada por la filosofía griega de aquel entonces. Su pregunta central era: ¿qué significados espirituales escondidos tienen estos textos? Para ellos, los de la escuela de Alejandría, toda persona, todo lugar, todo evento en la Biblia era como un símbolo de una verdad espiritual escondida. Por ejemplo, en el relato del buen samaritano, ellos interpretaban que el hombre herido era Adán y que los ladrones eran los demonios, el sacerdote era la ley del Antiguo Testamento que no podía salvar y que el samaritano era Cristo. Y a simple vista pues puede sonar un poco interesante, ¿no? Pero aquí es donde está el peligro. Cuando todo es una alegoría, la Biblia puede significar cualquier cosa que tú quieras que signifique. La interpretación se vuelve pues algo subjetivo, ¿no? Y se aleja del propósito original que Dios tenía para ese mensaje. Y hoy en día pues vemos esta misma tendencia cuando las personas ignoran el contexto pues para hacer que el versículo se ajuste a su propia idea, ¿verdad? Lo que ellos quieren que la Biblia diga. Y bueno, ¿y por qué esto es importante para ti, para mí en este 2025? Pues porque la forma en que tú te acercas a la Biblia no es algo que se te ocurrió ayer, ¿no? La culminación de esto pues es un legado que abarca milenios. Este legado nos enseña a nosotros tres verdades importantes. Número uno, que el texto es un texto sagrado y esto honra la fidelidad de aquellos que lo copiaron, es decir, los copistas. Honra la sangre de aquellos que murieron precisamente por ese texto. Y la verdad número dos es que Jesús es el centro. Sí, toda historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es parte de su historia, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y verdad número tres, el significado original sí que importa, porque esto prioriza lo que el autor quiso decir en el momento que lo quiso decir, y esto para evitar que el texto signifique lo que a ti o lo que a mí nos convenga, ¿verdad? Y bueno, tu estudio de la Biblia, tu devoción por la palabra de Dios te une a una larga tradición de creyentes que han anhelado con todo su corazón el conocer a Dios a través de su palabra. Y hoy eres precisamente parte de ese legado. Yo te animo a que sigas estudiando, que sigas practicando y sigue enseñando también. Y no olvides, en este y otros episodios están disponibles, ¿verdad?, para ti en la plataforma de tu podcast favorito. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.